Hola Capricornio, yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero dar las gracias por todas aquellas bendiciones que hemos recibido hasta el momento y las que vienen para nosotros, porque yo sé que hay millones de bendiciones que vienen para cada uno de nosotros. Si tú también crees que hay bendiciones espectaculares para ti, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tú quieres que yo ore por ti por cualquier asunto, lo puedes hacer a través de los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible y exclusivamente para consultas personalizadas del tarot por mi WhatsApp, que está en la descripción del video y en el primer comentario de este video. Recuerda, cariño mío, que si esta lectura resuena contigo, no resuena contigo, perdón, el día de hoy, que por favor la dejes pasar. También recuerda que esta lectura tiene tres partes. La primera parte para las parejas, no importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Bueno, mis amores, también los quiero invitar muy cordialmente a que se suscriban al canal, le den like al video y activen la campanita para recibir sus notificaciones, y que me sigan en mis redes sociales de Facebook e Instagram. En la descripción del video está los links para que me sigan por esos medios también y nos sigan apoyando. Bueno, mis amores, y mejor dicho, y muy importante recordarles que siempre los llevo en mi corazón, en mis oraciones, y que los quiero infinitamente. Bueno, vamos a comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje especial para ti, un mensaje especial de tus hadas. Vamos a ver qué te dicen a ti, mi querido Capricornio, el día de hoy. Dice que debes tomar el control de tu vida, el control de tu narrativa, que ya llegó el momento de cortar cordón umbilical, cortar cuerdas de aquellas personas, situaciones o cosas que te están atando, ya sea vicios, personas, actitudes, cualquier cosa que te ate a ti y que no te esté permitiendo crecer en ningún aspecto de tu vida, ya sea en tus aspectos emocionales, económicos, intelectuales, profesionales, de estudio. Bueno, todo eso que te esté atando a ti, tienes que liberarte, tratar de comenzar a volar solo, con tus propias alas, sin que otras personas intervengan en tus decisiones, a menos que tú te estés haciendo daño o que le estés haciendo daño a otras personas. Bueno, toma tus propias decisiones. Bueno, y si tú quieres reafirmarlo en los comentarios de este video, puedes escribir: desde este momento yo tomo el control de mi vida, yo tomo mis propias decisiones y bueno, y sigo adelante con mi vida. Bueno, vamos ahora con la lectura para las personas que me preguntan en esta ocasión por su persona especial. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti tu persona especial y qué piensa de ti tu persona especial. Y estas cuatro siguientes cartas es lo que me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, tu persona especial es alguien que te quiere realmente. Es una persona que siente que tú eres el verdadero amor de su vida. Eres toda una novedad eres algo diferente, totalmente diferente a lo que él o ella siempre había estado encontrándose en su vida. Es una persona que viene de muchas decepciones, inclusive decepciones que lo llevaron a depresión, a buscar ayuda profesional. Es una persona que ha estado bastante herido, bastante herida. Muy seguramente tiene heridas de su infancia. Su niño o niña interior han estado bastante heridos, bastante confundidos. Tu persona especial espera que tú seas esa persona con la cual pueda juntos hacerle frente a la vida, hacerle frente a problemas, dificultades. Te ve te admira, realmente ya te admira, te ve como una persona sabia, como una persona correcta, con una persona con la cual sí podría contar definitivamente. Tu persona especial piensa que contigo puede crecer, no solamente en el aspecto emocional, sino en todo lo demás, en absolutamente todo lo demás. Realmente es alguien que te ama mucho y que te admira, principalmente admira y tiene muy en cuenta cada palabra tuya, cada actitud tuya, para imitarte. Bueno, te veo realmente muy bien, te veo muy bien con esa persona realmente. ¿Qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Mira, tienen que tener cuidado ustedes dos con la salud física, especialmente de uno de ustedes dos o de los dos. Cuidarse más en lo que consumen ya, en alimentos, en bebidas,
en cuestiones que miran, ¿ya? También uno se puede enfermar de tanto ver noticias feas, noticias desagradables, de escuchar cosas feas y de pensar también cosas, ¿ya? Entonces tener mucho cuidado con esa situación porque los dos o uno de los dos podría estarse viendo en una situación de enfermedad bastante delicado. Pero me están diciendo las cartas que lo único que tienen que hacer ustedes es ser más prudentes, más amorosos, el uno con sus cuerpos, con sus mentes, con lo que ustedes dejan entrar en todo su ser integralmente. Me están diciendo también las cartas que esto va a ser como, ¿cómo les digo? Como una lección, ¿ya? Como una lección para ustedes, pero que ustedes salen victoriosos de toda esta situación, porque al parecer ustedes van a caer en cuenta de que somos cuerpos integrales, que no solamente somos esta carne, sino que también hay una mente, que hay un alma, que hay unos sentimientos, que hay un espíritu, al cual también hay que cuidar lo que entra y lo que sale de nuestra alma y de nuestro espíritu también. También me están diciendo las cartas en este momento que puede en algún tiempo comenzar a existir cierto tipo de psicodependencia, el uno por el otro. Bueno, sí, o sea, el estar juntos sí es muy bonito, es muy especial, muy espectacular, pero tampoco hay que caer en extremos, ¿ya? Los extremos siempre no son muy buenos, los extremos siempre te van a traer problemas y dificultades en cualquier aspecto de tu vida, no solamente en cuestiones de relaciones. Vamos a ver qué te dicen los ángeles el día de hoy. Dice que ustedes hallarán su luz interior. Bueno, la verdad es que para que exista la luz, debe existir también las sombras, porque el resto pues no se reflejaría la luz ni se reflejarían las sombras. Bueno, va a llegar un momento en medio de la dificultad que tal vez se les va a presentar en cuestiones de salud, va a llegar un momento en el que ustedes se van a dar cuenta de que realmente están hechos el uno para el otro, que son un par de almas gemelas. Bueno, recuerda que almas gemelas también puede ser para la amistad, para el trabajo, para los estudios, también existen almas gemelas y también existen las almas gemelas para el amor. Pero recuerda que no solamente existe un alma gemela, no, hay muchas almas gemelas en nuestra vida. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, la verdad es que me habla acerca de sus sentimientos sinceros, de que están construyendo algo bonito, algo firme, algo que entre los dos va a hacer que sea grande, que sea totalmente indestructible. Van muy bien, por ahí por donde van muy bien. Listo, todo el mundo tiene problemas, dificultades, hay cosas que arreglar, pero ustedes son una pareja ganadora, una pareja triunfadora. Y si tú lo crees, escríbelo en los comentarios de este video. Mi pareja y yo somos ganadores, somos una pareja triunfadora y logramos vencer cualquier aspecto, dificultad que se nos presente en la vida. Vamos a ver qué te dicen las hadas el día de hoy. Bueno, te están diciendo que esta relación que tú tienes tan bonita con esta persona que están construyendo es algo que es como un premio, ¿eh? Bueno, para los dos. Es algo que ustedes dos ya se merecían, que esperaban llegar a tener en algún momento y bueno, se les dio. Este es el momento, este es el lugar, disfrútenlo con todo, con lo bueno, con lo malo, disfrútenlo con absolutamente todo, porque ustedes se merecen lo mejor. Sí se merecían a alguien sincero, a alguien bonito, a alguien que los quisiera de verdad. Bueno, ha sido la lectura para ustedes. Ahora vamos con la lectura para las personas que en este momento me preguntan por su horóscopo y que están solteritos y solteritas. Por ahí está mi peludinchis que les manda muchos saludos. Él está ahí tomándose su agüita juiciosito. No hay un gatito más juiciosito que mi peludinchis. Bueno, vamos a ver qué me les pasa a mis queridos amigos y amigas. Bueno, la verdad es que estás pasando por una época en la cual existen varias dualidades en tu vida. Tal vez en cuestiones emocionales, en cuestiones de salud, te estás viendo bien, pero tal vez, bueno, estás como equilibrado ya en cuestiones emocionales, pero ya en cuestiones de relaciones con otras personas, como te digo, tal vez familia, tal vez amigos, tal vez te has tenido que dar cuenta de una manera bastante decepcionante de que no son tan bien contigo como tú siempre lo habías estado pensando. Tal vez te han decepcionado, te han desilusionado de cierta manera. Hay alguna cuestión de problemas, dificultades, mira, algunas discusiones que tú has tenido con personas de tu entorno. Pero mira que esto es una cuestión que se va a solucionar, esto es una cuestión que va a tener un fin
que va a tener un cierre, ya sea en positivo o en negativo, pero que no va a extenderse mucho en el tiempo. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Mira, se van a comenzar a cumplir todos tus sueños y deseos. Vas a comenzar a superar todos aquellos obstáculos que a ti se están presentando. Lo que te están diciendo las cartas también es que no dudes tanto de ti, de tus capacidades, de tus cualidades, porque tú tienes el don de poder realizar cosas, ya de materializar cosas, y que te lo creas. Tú tienes el don, la claridad mental para poder resolver muchos problemas y dificultades, no solamente los tuyos, sino también los de otras personas. Inclusive es muy posible que a ti te llamen o que tu trabajo se relacione precisamente con eso, con estar resolviendo problemas y dificultades de las personas. Vamos a ver qué te dicen los angelitos el día de hoy. Bueno, te dice que derrotarás la mentira. Bueno, todos estos enfrentamientos que estás teniendo con estas personas, bueno, me están diciendo las cartas y tus guías espirituales que precisamente se trata de ciertas mentiras que te han dicho o que te están diciendo o que te van a decir, pero tú te vas a dar cuenta de toda esa situación y todo va a ser en tu favor. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, te están diciendo que es mejor que te alejes de esas personas que te están mintiendo, o que tú te estás dando cuenta. Bueno, yo creo que por allá en tu interior tú ya sabes qué es lo que sucede con esta situación. Te están diciendo que tomes distancia para que puedas tomar buenas decisiones y que los sentimientos no vayan a afectar las decisiones que tú debes tomar. Te dicen por este lado las hadas que tú te mereces azúcar, no sal. Bueno, te están diciendo que te rías, que te diviertas, que no importa los problemas que te estén pasando, que estén sucediendo, que te mires en un espejo y te comiences a reír de ti mismo, de ti misma, de todas las situaciones, que si es imposible, bueno, escuchar cualquier cuestión divertida, chistes, comedias o ver memes, cualquier cosa, ¿ya? Bueno, y si tú quieres escribir en los comentarios de este video, lo puedes escribir. Yo, a pesar de todo, trato de disfrutar mi vida. Recuerda que la vibración de una carcajada, de una risa, hace que el ambiente cambie totalmente en el lugar donde se encuentra. Y todo, absolutamente todo cambia. Bueno, con la risa es una terapia totalmente maravillosa. Vamos ahora con la lectura para las personas que me preguntan en este instante, en este momento, por su economía. Bueno, vamos a ver qué me les dicen las cartas el día de hoy. Al parecer ustedes han estado logrando aquello que han querido, han estado teniendo logros bastante buenos porque se aventuraron, porque tomaron la decisión de hacer algo totalmente diferente con relación a la economía de ustedes. Sí, hay problemas y dificultades, pero ya es cuestiones... no que el negocio no funcione, ¿no? Sino que es como con las personas que te rodeas para este negocio, para esta actividad comercial o empresarial. Son personas bastante conflictivas. Aléjate de esas personas. La verdad es que no te están beneficiando para nada y van a terminar como drenando tu energía, así como unos vampiros energéticos. Eso es lo que van a hacer estas personas definitivamente. También me están diciendo las cartas que tienes que tener cuidado con papeles y documentos. Fíjate que todo esté en regla, que todo sea legal, impuestos, permisos, todas estas cuestiones, que todo esté en regla. Bueno, vamos a ver qué te dicen los ángeles el día de hoy. Te dice que la misericordia te va a inspirar. Bueno, estas personas que te están trayendo tantos problemas y dificultades, tú tienes un corazón muy, muy grande. Bueno, listo, si tienes que perdonarlas, perdónalas, discúlpalas, pero no permitas que te sigan afectando, no solamente en tu bolsillo, sino también en tu vida en general. Vamos a ver qué te dicen el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, me están diciendo que ellos van en contra tuya, así como en bandada, como en gavilla, en banda. Bueno, entonces es mejor que les pongan los puntos sobre las sillas a estas personas y que hables muy claro con esas personas para que no tengan problemas en un futuro. Y si es necesario alejarlos de tu vida económica, inclusive de tu vida personal, bueno, tienes que hacerlo. Te están diciendo que tú no necesitas esas alas para volar. Tú puedes solo, tú puedes sola. Sí, hay personas las cuales tú puedes ayudar, pero si son personas colaboradoras que te sumen y que no te resten, bueno, que no sean un obstáculo para tu crecimiento, no solamente en tu economía, sino en tu vida en general. Esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz,
mucho amor. Recuerden que los llevo en mis oraciones, en mi corazón, que los quiero muchísimo y que los espero en una próxima oportunidad.